Este fanfic no es mío, es de Net4. En la descripción les dejo el link de la historia. El viaje de un semielfo. Net4 capítulo 11. Resolución vacilante. Texto del capítulo. Zona residencial actual. Mansión Roswell. Total de bucles. 3 bucles en la mansión. Está bien. La oscuridad era todo lo que podía ver. No, ese no sería el término correcto, pues muchos colores eran visibles, pero en cuanto intentaba enfocarlos, se evaporaban, dejando nada en su ausencia. No importaba dónde intentara enfocar, solo se encontraba con sombras, restos de lo que había allí. Era un extraño enigma. Cada intento de comprender su entorno lo hacía todo aún más abstracto y difícil de comprender. «Tienes el cabello plateado de mi hermano». Ella intentó alcanzar el abismo para encontrar algo, cualquier cosa para terminar este ciclo interminable, pero no tenía extremidades para mover. «Si voy a cumplir mi promesa». Su conciencia flotaba como una corriente, completamente a merced de cualquier maquinación que se presentara. A pesar de sus innecesarios esfuerzos por doblegar lo intangible, no sentía ningún tipo de temor ni ira en esta situación. No por calma ni paz, sino por desprecio. Como si esta situación siempre hubiera sido así. A la deriva y luchando en vano por lograr algo, solo para encontrarse con la decepción y la oscuridad cada vez. ¿Pero de quién crees que tienes permiso para hacer estas cosas? ¿Tienes alguna idea de por qué estoy aquí? Piénsalo de cualquier forma que puedas concebirlo, y es obvio que estoy aquí por negocios. No contigo, sino con el otro. Interferirme significa que me impides hacer lo que debo hacer. Es violar mis derechos. Ella sabía que era inútil intentarlo, pero lo intentó. Eres. No, no podrías serlo. Ella sabía que era inútil resistirse, pero se resistió. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. Gracias por cumplir tu promesa. Ella sabía que era inútil luchar, pero luchó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Luchando en vano una y otra vez sin sentido. Morir una y otra 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 y tu amor no estaba equivocado. Jadear. Emilia salió de golpe de su sueño con sudor frío corriéndole por la cara. Miraba fijamente al frente, intentando recordar la visión borrosa que, no. Basta de llamarlas simples visiones. Fuera lo que fuese, era real, o al menos lo suficientemente real para ella. Intentar resumirlo todo en retórica vacía o algo por el estilo sería una tontería ahora. Ahora, habiendo aceptado que al menos podía sacar una conclusión después de estar en ese lugar sombrío, no había muerto. El nuevo techo lo delataba, pero la sensación que tenía, esa profunda incomodidad, era solo inquietantemente similar a la que sintió poco después de volver a la vida. Similar, pero en absoluto igual. No sintió el mismo reposicionamiento de su alma ni el frío abrazo de una entidad extraña. Por no mencionar que sentía el cuerpo extremadamente pesado y dolorido, otra señal de que no había regresado. Porque si lo hubiera hecho, se sentiría mucho mejor físicamente, pero destrozada mentalmente. El hecho de que ahora sintiera lo contrario era prueba de que la habilidad que poseía aún no se había activado. Al recuperarse por completo, notó la suave tela que cubría su cuerpo. Vestía la misma cómoda túnica que Subaru llevaba al despertar. Una vez que se orientó, notó la voz que la había llamado durante los últimos 10 segundos mientras le agarraba la mano. Miró a su derecha y vio a un chico de cabello negro, despeinado y puntiagudo, con unos ojos castaño claro que daban miedo, mirándola fijamente. En su rostro se reflejaban preocupación y temor, pero también algo de alivio. «Ensan. Gracias a Dios que estás despierto». Subaru exclamó mientras examinaba su figura en busca de cualquier signo de dolor o malestar. «¿Estás bien?» «Espera, no, esa es una pregunta estúpida. Obviamente no estás bien». Subaru saltó de su asiento y corrió hacia la puerta. «Espera un segundo, voy a hacer que Beatrice, esperar». La voz de Emilia sonó ronca y más baja de lo habitual, pero su mensaje llegó a los oídos del chico, haciendo que se detuviera en seco. Solo dame un segundo solo déjame procesarlo, ¿de acuerdo?»
Subaru hizo una pausa y asintió brevemente, indicando que comprendía. Obviamente, ella tenía preguntas. Lo mínimo que podía hacer era responder lo mejor que pudiera. Antes que nada, ¿dónde estoy? Esta no parece mi habitación. Emilia examinó la habitación en la que se encontraba, notando la falta de diseño interior en comparación con sus habitaciones habituales. Sí, el ala oeste está hecha un desastre ahora mismo desde la batalla de hace 2 días. Has estado aquí, recibiendo atención médica de Beatrice, Puck y Roswaal siempre que él estaba cerca. Los ojos de la semielfa se abrieron de par en par una vez que procesó lo que acababa de decir. He estado fuera durante 2 días. Subaru hizo una leve mueca ante su arrebato. Sí, la verdad es que me sorprende. Pensé que estarías inconsciente mucho más tiempo considerando, mientras decía esto, su mirada se dirigió hacia su abdomen. Emilia siguió su mirada para ver a qué se refería. GHK. Hizo una mueca al ver la terrible lesión. Tenía vendajes en todo el abdomen y una parte del hombro izquierdo. Las marcas de la mordedura eran visibles incluso a través de las múltiples vendas. No hacía falta mucho para imaginar cuánto dolor habría sentido si hubiera estado despierta durante el proceso de curación. Oye. No te muevas demasiado. Subaru se inclinó hacia ella con expresión de pánico, suponiendo que sentía un dolor inmenso. Emilia lo miró para expresar que no sentía dolor, sino conmocionada por la gravedad de la lesión. Estoy bien, solo necesito. No me di cuenta de lo grave que era. Ella lo miró con cierta incomodidad, pero con una expresión de tranquilidad. Los ojos de Subaru reflejaban una inmensa preocupación, a pesar de su intento de ignorarla. Claro que ella no lo notaba, pues se negaba a mirarlo a los ojos. Mira, recuéstate por ahora. Te lo mereces con creces considerando lo que has pasado. Ella hizo lo que le dijo y se permitió relajar la espalda sobre el marco de pan. Suspiró exhausta mientras miraba hacia arriba. Entonces, ¿cómo están todos? Una pregunta bastante pobre, pero necesaria por su parte. Necesitaba obtener toda la información posible. Si era tan malo como creía, entonces, quizá no tuviera sentido seguir así. Subaru bajó la mirada y juntó las manos para ordenar sus pensamientos. Necesitaba elegir sus palabras con cuidado y no dejar que ella entrara en pánico al despertar. Sinceramente, la moral está bastante baja. Beatrice está en alerta constante, lo cual tiene sentido considerando que es como la guardiana de este lugar. Rem está en peores condiciones que tú. Entre el traumatismo contundente, las marcas de mordeduras, la herida en la espalda y la congelación, hizo una pausa. Esperó su respuesta antes de continuar. Los hombros de Emilia temblaron levemente mientras pronunciaba las palabras que harían o desharían esta vida. Pero ella todavía está viva, ¿verdad? Subaru hizo una mueca y dio un profundo suspiro antes de darle una respuesta. Es un milagro, la verdad. Roswaal y Ram la vigilan constantemente. Ram ni siquiera me mira, y mucho menos me habla. No me imagino cómo se siente con todo esto. Roswaal está, sinceramente, yo tampoco sé cómo se siente, pero no creo que se sienta mejor. Dijo que se encargaría de esos 2 asesinos que tenías congelados, pero no sé qué planea hacer con ellos. Puck era muy neutral. Supongo que estaba demasiado concentrado en curarte como para que yo supiera cómo se sentía. Era tan directo con todo. Intenté hablar con él un par de veces, pero siempre me ignoraba. Las manos de Subaru temblaban levemente por la ansiedad y la frustración. Para él, el resultado era abrumadoramente desolador y, en circunstancias normales, esto se consideraría una derrota aplastante. Emilia, por otro lado, se mantenía relativamente tranquila. Su mirada se dirigió a Subaru, finalmente capaz de mirarlo de frente. La esperanza finalmente la invadió tras escuchar sus palabras. Suspiro, tienes razón, esto es bastante malo, pero, bajó la mirada para encontrarse con la suya por primera vez en días. Su corazón y su mente estaban de acuerdo en que podía mirarlo directamente. Ya no sentía náuseas al mirarlo. El trauma y la culpa la desgarrarían para siempre, pero por ahora podía ignorarlos porque, todos salieron con vida. Los ojos de Subaru se abrieron ligeramente de par en par ante su visión optimista de las cosas.
No pudo evitar preguntarse qué desafíos habría enfrentado antes para considerar la ausencia de muerte como una victoria. Esta revelación lo hizo morderse el labio con frustración. Le dolía ver a su amiga tan acostumbrada a estas situaciones estresantes, pero le dolía aún más por otra razón. Eso es una meta muy baja para una victoria, pero considerando todo lo que ha pasado estos últimos días, supongo que deberíamos estar agradecidos. Los hombros de Emilia se relajaron mientras respiraba profundamente y suspiraba. Bendiciones, ¿eh? Realmente nos vendrían bien más de esas. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Todos en la mansión estaban vivos. Para ella, esta vida ya era muchísimo mejor que la anterior. Subaru, Puck, Beatrice, Ram, Roswell, Ren, Petra, todos seguían, Petra. Emilia exclamó con una inmensa cantidad de miedo. Subaru se encogió al oír ese nombre. La omitió específicamente con la esperanza de evitarle el shock, al menos por un rato. Dios sabe que no se sintió bien al ver su cadáver congelado en las ruinas de la entrada de la mansión. Subaru, había una niña con cabello azul trenzado. ¿Está bien? Miró a Emilia con una profunda confusión. Solo había una chica que encajaba con esa descripción, pero no era Petra. Se preguntaría por qué había ocurrido si no fuera por la inquietud que lo atormentaba al recordar aquella horrible noche. Ella ya era, no pudo articular palabra. Las lágrimas amenazaban con escaparse de sus ojos al recordar la horrible escena. Cuando regresó a la entrada de la mansión junto a Beatrice y Ram, vio el lazo de la niña antes que nada y asumió lo peor. Su idea de peor era un juego de niños comparado con la carnicería que presenció al ver el cadáver completo ante él, o al menos lo que quedaba de él. Subaru aún recordaba el ardor de garganta por el ácido estomacal que escapó de su garganta al ver el estómago de la niña. Sus intestinos estaban esparcidos como una fregona repugnante. Sus ojos seguían abiertos y su piel era de un azul oscuro con venas que se hinchaban como enredaderas. Aún recordaba sus propios gritos de horror. Si Beatrice no hubiera estado allí para calmarlo, entonces, sin embargo, la cicatriz emocional de ese suceso lo perseguiría para siempre, sobre todo porque conoció a la niña personalmente, aunque brevemente, cuando visitó la aldea con Ram y Rem. Ella no lo logró. Los ojos de Emilia se dilataron al oír eso. Había fracasado una vez más. La niña con un lazo en la cabeza era una cosa, pero no podía relacionar su muerte con una causa relevante. Por lo que sabía, era algo completamente fuera de su control. Algo que no tenía poder para cambiar en ese momento, incluso si regresaba. Pero ahora estaba segura. Su muerte y la de la chica de cabello azul llamada Petra, ambas podrían haberse evitado. Esta vida, no, este ciclo fue un completo fracaso. Veo, la atmósfera era tan densa que se podía, mierda. La semielfa rugió mientras golpeaba su puño contra la pared a su lado. Mierda. 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 Ella golpeó repetidamente su puño contra la pared hasta el punto de dejar un pequeño cráter, causando pequeños terremotos con cada golpe. Subaru quedó estupefacto ante la demostración de rabia y enojo que tenía delante. Su ceño fruncido al mostrar los dientes le puso los pelos de punta. Sus labios temblaron mientras intentaba, sin éxito, encontrar las palabras adecuadas para calmarla. San, mierda. Ella dio un rugido final mientras retraía su brazo una vez más e intentaba golpearlo contra la pared una vez más, pero fue detenida por un escudo humano bien construido. Lia, por favor. La voz andrógina resonó en su pecho antes de que múltiples esferas de luz se formaran frente a ella. La luz comenzó a transformarse y a adquirir una apariencia física. Emilia se detuvo al oír su voz. Su mente se sentía confusa y ligera por el arrebato inicial. Su visión estaba borrosa, pero no por el rojo metafórico de sus ojos, sino por las lágrimas que se le escapaban. Entiendo tu enojo, pero ahora debemos centrarnos en el aquí y ahora. El gran espíritu dirigió una mirada triste y comprensiva a su contratista. Emilia bajó la mirada. Respiró hondo y temblorosamente, intentando recuperar la compostura. Subaru. La voz de Puck se volvió aguda al mirar al chico. Su mirada era dulce y lo observaba con tristeza. Por favor, déjanos. Subaru quería rebatir.
Quería estar ahí para su amiga en su momento de necesidad, pero no se atrevía a discutir. Había visto al gran espíritu enfurecido, molesto, feliz, distante y con muchas otras emociones. Pero esa mirada sombría y melancólica, era algo que nunca quiso ni pensó que vería en su maestro. Sabía que no debía intervenir en lo que fuera que estuvieran a punto de discutir, pero eso no le hacía más fácil tragar la píldora. Está bien, de mala gana, dejó que ambos se las arreglaran solos y con la cabeza gacha. Lia, lo siento, de verdad que lo siento. La voz de Puck se volvió cada vez más sombría ahora que solo estaban los dos. Emilia miró a su espíritu contraído con una mezcla de emociones, pero sobre todo confusión. Esperaba que la reprendiera por su imprudencia o la reprendiera por su ingenuidad y estupidez. Pero una disculpa, sobre todo cuando él era la razón por la que todos seguían vivos, no era lo que ella esperaba. Puck, no tienes por qué disculparte. Hiciste todo lo que pudiste. El rostro de Puck se contorsionó en aún más melancolía y culpa. No, tú hiciste todo lo que pudiste. Estaba demasiado concentrado en la batalla como para darme cuenta de ti y. Te prometí que te protegería. Puck, por favor, impediste que ese hombre lastimara a alguien más. Gracias a ti, nadie murió. Eso era lo que quería decir, pero se le atragantó la voz. Había dos víctimas en esta situación que no podía ignorar en conciencia. Una chica de cabello azul a la que juró proteger y una chica de cabello naranja que ya era un cadáver antes de que pudiera siquiera intentar salvarla. Los culpables eran, obviamente, los asesinos y las mabestias que atacaron su residencia, pero para la semielfa, todo esto se debía a una sola persona, ella misma. Si hubiera informado a todos días antes de que todo esto sucediera, en lugar de solo a Beatrice, esas dos vidas podrían haberse salvado. Pero no, una vez más, había sido negligente. Reflexionando sobre su propia incompetencia, gritó con el puño sobre el flequillo y levantó la vista, respirando hondo mientras lamentaba la inutilidad de todos sus esfuerzos. Oh, esto es simplemente, ella exhaló un profundo suspiro y dejó caer los brazos, mientras continuaba mirando sin rumbo al techo. Esto es demasiado. No sé cuántas personas murieron justo delante de mis narices. La mansión está en ruinas. Rem está en coma. Y hizo una pausa por un momento y decidió lamentarse por su padre en lugar de por sí misma. Puck, no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer a estas alturas? La impotencia no era un término inusual para la chica, ya que siempre había tenido que enfrentarse a adversidades insalvables. Desde intentar luchar contra el estigma de su apariencia, hasta luchar contra el anterior gran espíritu del fuego, pasando por prepararse para unas elecciones que no solo garantizarían la vida de las muchas personas congeladas en el bosque de Elior, sino que también le otorgarían la autoridad de todo un país, incluso tener que luchar contra un asesino legendario 3 veces sin poder decirle la verdad a nadie. Emilia no es ajena a las adversidades absurdas e insalvables, pero esto era algo completamente distinto. Era la primera vez que realmente no tenía una respuesta a su situación. Estaba completamente desorientada. No tenía ni idea de si alguno de sus anteriores asaltantes estaba al acecho, esperando para atacar de nuevo. No tenía ni idea de cuántas personas fueron atacadas o asesinadas en la aldea. Todos en la mansión estaban en peores condiciones y, sobre todo, no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. No había nada que pudiera hacer para cambiar esto, nada en absoluto excepto, Emilia. Al oír a su padre llamarla, la semielfa salió de su estupor, estremeciéndose ante la sola idea de semejante acto. Era completamente inmoral. Iba en contra de todo lo que ella defendía. No tenía reparos en sacrificarse, pero cometerlo ella misma. No. No haré eso. Concluyó sus pensamientos y procedió a mirar fijamente al felino flotante. Sus ojos aún reflejaban tristeza, pero la convicción era constante. Había decidido claramente cuál sería el siguiente paso, lo que provocó una ligera oleada de euforia en la chica. Allí estaba ella, contemplando el peor acto imaginable mientras su padre ya había ideado un plan. Su padre siempre sabía más. Siempre era la voz de la razón. Estaba ahí para ella cuando más lo necesitaba. Y como siempre, tendría una solución para salvar a tantas personas como fuera posible y que todo volviera a la normalidad.
Creo que ya es hora de irnos. Puro silencio. La semielfa tuvo que asimilar lo que acababa de oír. Todas sus expectativas se desvanecieron al pronunciar esas palabras. Jamás habría imaginado que su amable, protector y cariñoso padre consideraría semejante cosa, y mucho menos que la diría con tanta convicción. La persona frente a ella bien podría ser una extraña después de pronunciar esas palabras. ¿Qué? Lia, por favor, entiéndelo. No podemos, Puck, no hablas en serio. No podemos irnos así como así. Después de todo lo que ha pasado, ¿quieres? Su voz seguía aumentando de volumen mientras le gritaba a su padre. El felino no mostró ninguna reacción visible. Ya fuera porque sabía que provocaría un arrebato o porque su determinación ya se había endurecido lo suficiente como para ignorarlo por completo. No puedo permitir que te quedes aquí en conciencia. No sé por qué aparecieron esos asesinos, pero, francamente, me da igual. Tu seguridad es mi máxima prioridad. Su voz no vacilaba ni cedía. Su resolución era evidente, pero al semielfo no le importó. Ella quería una solución, no una escapatoria. ¿Acaso él veía todo esto como algo trivial? ¿Pensaba que era imposible arreglarlo todo? ¿Ni siquiera le importaba lo suficiente como para intentarlo? Su insistencia en abandonar a todos, qué poca fe tenía en ella. Puck, idiota. Ella no lo aceptaría. No después de todo lo que había pasado. Después de todo lo que Subaru había pasado. Obviamente, él no lo sabía, pero básicamente estaba pisoteando todos los esfuerzos de Emilia. No se trata solo de mí. ¿Qué pasa con Rem? ¿Qué pasa con la aldea? Incluso si se fuera, ¿quién sabe si los asaltantes no la seguirían? ¿A dónde irían? ¿Y si todos perecían cuando ella se fuera? Ella no sabía nada. Él no sabía nada. Sin embargo, su enfoque ante la situación era completamente opuesto. Por primera vez desde que conoció a Puck, estaba realmente enfadada con él. ¿Qué pasa con, y qué podemos hacer exactamente al respecto? Puck estaba gritando de verdad. No a otra persona, sino a ella. Nunca había sufrido esto, así que no sabía cómo reaccionar. Por primera vez desde que tenía memoria, su padre le estaba gritando de verdad. Esto no es algo que podamos arreglar e incluso si pudiéramos, es demasiado peligroso. A pesar de sus razones y la conmoción por los gritos, Emilia se mantuvo firme. Subaru le prometió quedarse a su lado y, sin que él lo supiera, esa promesa era válida para ambas partes. Las promesas eran algo en lo que ella jamás podía ceder. Así que lo dejamos todo atrás y nos vamos. ¿Y Subaru? Prometiste enseñarle magia, ¿verdad? ¿Y el bosque? ¿Cómo voy a ser rey si? Se aferró las manos con expresión de conflicto. La idea de convertirse en la reina de toda una nación comenzaba a ser un concepto inalcanzable para ella. Si este evento era solo una de las muchas pruebas que tendría que enfrentar en su búsqueda del trono, entonces, no, rendirse nunca fue una opción. Demasiada gente dependía de su candidatura. El destino de demasiadas personas, congelado en el hielo, dependía de que lo llevara hasta el final. Sabía todo esto, pero eso no lo hacía más fácil de aceptar. No puedo rendirme, Puck no se dio por vencido. Era evidente por la mirada conflictiva en sus ojos. Él, más que nadie, sabía lo importantes que eran las promesas. El peso que tenían. Una pizca de orgullo creció en el corazón de la Gran Espíritu por ser fiel a su palabra y animarlo a hacer lo mismo, pero no importaba. Por mucho que le doliera parecer hipócrita, sobre todo en ese momento, había algo en lo que jamás podría ceder. Y no puedo perderte, Emilia, Puck, tú no, casi mueres, Lia. Toda la serenidad que el Gran Espíritu había perdido en ese momento. Finalmente, perdió la paciencia y comenzó a gritar sus frustraciones. Tú. Casi. Mueres. Gritaba cada ejercicio con todo el énfasis que podía. Tenía los pelos de punta por la ansiedad de recordar el evento más traumático de su vida y tener que mostrar tanta vulnerabilidad. Y yo estaba allí. Podría haberlo evitado, pero, su cola, junto a sus orejas, colgaba baja mientras intentaba recomponerse. Lo intenté, ¿sabes? Me esforcé tanto por mantener la calma.
Estos últimos días, tras nuestro regreso de la capital, intenté aferrarme a la creencia de que todo acabaría bien. Los terrores nocturnos, la falta de sueño, los arrebatos. Estabas sufriendo, pero no podía hacer nada más que estar a tu lado e intentar consolarte. Me dolía el alma sentir tus emociones y sentir como ese calor radiante se corroía con el estrés constante, pero tenía que creer que pasaría, por tu bien y por el mío. El felino flotante cayó sobre la cama, ahora sentado en el regazo de Emilia. Sus lágrimas resbalaban por las sábanas, pero se evaporaron al tocarlas. Pero después de verte así, ensangrentada en el suelo, respiró profundamente antes de continuar. Yo arremetí, mucho más de lo que me gustaría admitir. Culpé a Beatrice, culpé a Subaru, y sobre todo a Roswaal, porque ni siquiera estaba presente. Pero ahora que estás despierto y te ves culpándote por todo, es bastante obvio que no hay nadie a quien culpar más que a mí. Era mi responsabilidad mantenerte a salvo. Mantenerte fuera de peligro. El semielfo no sabía qué pensar de todo aquello. Gratitud. Aprecio. Culpa. ¿Cuál era la respuesta adecuada después de oír todo eso? Lo siento, Emilia. He sido un padre terrible, pero por favor escúchame cuando te digo esto. Puck comenzó a flotar una vez más y ahora estaba a la altura de los ojos de la persona que más amaba. Deja este lugar. Emilia nunca había visto a su padre tan vulnerable. Ver los brillantes ojos azul agua de Puck temblar de amor y vergüenza, la semielfa se cuestionó muchas cosas. ¿De verdad habría seguido adelante Puck como ella esperaba después de cada vuelta? Pensaba que Beatrice era suficiente, pero ahora no estaba tan segura. Estaba tan acostumbrada a no ser importante. Tan acostumbrada a que la odiaran por el simple hecho de existir, todos menos Puck. Durante los últimos 7 años, fueron ella y Puck contra el mundo, pero ahora ya no era así. Cuando vio a Puck reunirse con su hermano perdido, se alegró por ellos, pero también se sintió increíblemente triste. Nunca fue celosa, pero era difícil de aceptar que Puck algún día encontraría a alguien a quien amar más que a ella, o tal vez ya existía alguien y simplemente no se lo había dicho. Era un pensamiento que la hacía vomitar, pero también la mantenía con los pies en la tierra. Le enseñó que tarde o temprano todos la abandonarían. Incluso aquellos a quienes nunca quiso dejar ir. Fue lo que le permitió seguir adelante a pesar del dolor de la muerte. Incluso si fracasaba, todos seguirían adelante. Eso fue lo que le permitió seguir adelante e intentar salvar a todos, porque, independientemente de si fracasaba o triunfaba, a nadie le importaba realmente. Pero ahora, su mentalidad vaciló. Si Puck era alguien que se preocupaba tanto por su bienestar a pesar de tener a alguien más a quien amaba. Si Puck estaba tan sensible tras esta experiencia cercana a la muerte. Entonces, ¿cómo reaccionaría si ella realmente hubiera muerto? Puck Subaru siguió caminando. No sabía a dónde iba, pero eso no importaba. Necesitaba algo, cualquier cosa, que lo distrajera de los pensamientos tóxicos que le nublaban la mente. Su utilidad ese día era nula. No, era aún peor. Era una carga. Si fuera más fuerte, más alerta, más inteligente, más capaz, tal vez las cosas no serían tan malas. Maldita sea, los pensamientos negativos se arremolinaban en su cabeza a un ritmo implacable. No era su culpa que todo esto pasara, lo sabía, pero ese no era el problema. Si no era útil, era un estorbo, así de simple. ¿Acaso el objetivo de aprender magia no era ser mejor? ¿Proteger a la gente que le importaba? ¿Dejar de ser ese enclaustrado que se regodeaba en sus propios defectos? Ser más como Natsuki Subaru. La voz le provocó un escalofrío en la espalda a Subaru. Era pesada, impregnada de una notable autoridad y posible veneno. Pertenecía al siempre excéntrico mago de la corte, Roswaal L. Matters, de pie en una habitación junto a un Ram de aspecto deprimente y una Ren postrada en cama. Dirigió una mirada penetrante a su costado, mirando a Subaru directamente a los ojos. Su rostro era neutral, pero por su postura, con los brazos cruzados y el dedo golpeteando su bíceps, era evidente que no estaba de muy buen humor. Dime, ¿Emilia está mejor? Ella ya está despierta. Parece estar bien en general, pero... Quería saber qué le pasó a Petra Y. Una breve pausa.
No duró más de 10 segundos, pero para Subaru el silencio fue una eternidad. Me imagino que no lo tomó muy bien. Ese sí. Otro silencio incómodo se apoderó de él. Roswaal se llevó la mano izquierda a la cara. Su expresión no reflejaba preocupación ni inquietud. Por la forma en que fruncía el ceño, parecía frustrado o, más bien, decepcionado. Suspiró: ese gato y yo no nos llevamos bien, pero estamos de acuerdo en una cosa. Bajó los brazos a los costados. Movió su cuerpo hacia Subaru y fijó su mirada heterocromática en él. Realmente eres un enigma, Natsuki Subaru. Dio un paso adelante. El niño instintivamente dio un paso atrás. Dime. ¿Cuánto tiempo piensas continuar con esto? Esas palabras solo confundieron aún más al muchacho. Seguramente este no es el futuro al que pretendes aspirar. ¿Qué insinuaba? ¿Cree que soy una especie de espía? Si es así, ¿por qué me confronta así? ¿Qué quería que dijera? ¿Qué esperaba que hiciera? Estas preguntas y muchas más rondaban en la cabeza del niño mientras trataba desesperadamente de comprender la situación en la que se encontraba. Este resultado no puede ser satisfactorio para usted. Preguntas tras preguntas se apilaban una sobre otra mientras el niño trataba de comprender cuál era el sentido de esas acusaciones. ¿Qué pasa? Ren te atacó. Subaru dudó momentáneamente de su audición tras las palabras del payaso. Por la forma en que Roswaal preguntó eso, parecía estar seguro de que la condición de Ren se debía enteramente a ese factor. Un factor que Subaru desconocía por completo. No podía afirmar que conocía muy bien a la criada. Los 3 primeros días que pasó con ella antes del ataque fueron agradables, pero de ninguna manera podía decir que fuera necesariamente cercano a ella. Dicho esto, sabía, o al menos creía saberlo, que se llevaban bastante bien. Lo suficiente como para no tener que preocuparse por ser atacado por ella. Entonces, ¿por qué, a pesar de saber todo esto y saber que Ren no le había hecho daño? ¿Por qué Subaru no podía refutar con seguridad las palabras de su maestra? Podía cuestionar sus intenciones, pero por alguna razón, Subaru no podía defenderla con vehemencia. Ren me atacó. No. ¿Por qué me atacaría? Tartamudeó al hablar. Su mente y su alma vacilaban bajo la mirada penetrante de Roswaal. Entonces explícame por qué has permitido que esto suceda. Sabía que era inocente. No había nada que pudiera hacer. Solo era un espectador en todo esto. Eso era lo que quería creer con todo su corazón, pero la forma en que Roswaal lo interrogó le hizo dudar de su postura. Si Roswaal creía que estaba detrás del ataque, lo entendería. Sería frustrante tener que explicarse, pero al menos tendría una base y comprendería las intenciones de su maestro. Sin embargo, esto no era lo que Roswaal insinuaba. Roswaal, ese señor. No sé qué quiere que diga, no era que pensara que era un espía o que estaba conspirando con los asesinos que atacaron. No, si ese fuera el caso, ya estaría encarcelado e interrogado junto con los otros 2 cautivos. Esto era diferente. Era como si esperara que Subaru lo evitara. La idea le puso los pelos de punta a Subaru. De alguna manera, eso era incluso peor que ser considerado un enemigo. Le recordó las insuperables expectativas que tenía que cumplir antes de venir aquí. Si lo que decía Roswaal era cierto. Si realmente hubiera podido evitar todo esto y no lo hizo. Si estuviera en un mundo donde pudiera hacer magia y luchar contra asesinos locos, pero nada en él hubiera cambiado realmente. Si simplemente estaba desperdiciando su vida una vez más, entonces era verdaderamente irredimible. Lo lamento, eso fue todo lo que pudo murmurar. Lo único que hizo fue provocar que el mago de la corte se burlara de él. Si buscas compasión, aquí no la encontrarás. Emilia y Beatrice sabían del ataque, pero mis queridas doncellas no. ¿Podrías explicarme por qué? Había otro factor más del cual no era consciente en absoluto. Espera un minuto. Emilia se arrodilló, antes de que pudiera pronunciar palabra, la criada de cabello rosa lo derribó y lo tiró al suelo. Su antebrazo se posó sobre el cuello del chico, haciéndole retorcerse en busca de aire. Lo sabías. Su voz irradiaba una ira pura y cruda, una furia que jamás había visto en ningún ser humano. No, llamarla humana en ese momento sería una descortesía para lo que era el ser que tenía encima. Lo sabías y no dijiste nada.
Subaru se dio cuenta de que esta mujer ya no era capaz de pensar de forma impulsiva. Luchó por apartar su brazo de su garganta para poder gritar el conjuro de su nuevo hechizo, pero Ram era implacable. Incluso con un solo brazo, había sometido por completo a Natsuki Subaru con muy poco esfuerzo. La idea de que su vida se extinguiera por un malentendido, y tan fácilmente, le calentaba la sangre. Con la poca función cognitiva que le quedaba, recordó las lecciones que le dio Puke en su segundo día allí. En la práctica, lo lograría con relativa facilidad, pero con la fuerza de un demonio fanático intentando aplastarte la tráquea, la tarea se volvía astronómicamente más difícil. Aún así, no tuvo más remedio que intentar repetir sus pasos. Tan rápido como pudo, el maná comenzó a circular por sus brazos. Muñecas, antebrazos, bíceps, tríceps, músculos de la espalda. Su cuerpo comenzó a tensarse y calentarse por la energía extraña que se moldeaba en él. Lenta pero seguramente, la presión de su cuello comenzó a aliviarse al apartar el brazo de la criada con ambas manos. Subaru apretó los dientes al empezar a ganar terreno a pesar de estar en el suelo. Ram notó su resistencia y levantó el brazo derecho. Un odio aún mayor latía en su corazón mientras el viento comenzaba a formarse alrededor de su mano. Sus ojos parecían inyectados en sangre por la cantidad de rojo que veía. Subaru, con el rabillo del ojo, vio la mano alzada y automáticamente asumió lo peor. Con un esfuerzo excesivo, apartó su brazo izquierdo a un lado e inmediatamente conjuró su puño derecho contra el abdomen de la chica. Con un poder extraño ya fluyendo hacia su brazo, forjó el maná para que emanara de su mano, formando vientos toscos pero poderosos a su alrededor. A diferencia del aura de Ram, que era clara a simple vista, el aura de Subaru tenía un intenso tinte verde. Los dos estaban tan cerca que podrían besarse, pero ninguno lo reconoció, pues ambos se preparaban para un ataque devastador. Uno por la ira, otro por la desesperación. Quien diera el primer golpe decidiría esta breve pero brutal lucha. El Fur. El Safi. Antes de que pudiera acabar con la existencia del chico, el mago de la corte la detuvo con una sonrisa maliciosa. Su mano se aferró a la de Ram, disipando los vientos que la rodeaban. Roswaal se encargó de levantarla del suelo con poco esfuerzo y soltó su mano una vez que los dos estuvieron fuera de la zona de ataque el uno del otro. Justo cuando lo hizo, una explosión de energía verde brotó de la mano de Subaru. El ciclón de maná y viento fue tan fuerte que impactó el techo y creó un pequeño cráter. Subaru se habría maravillado de la efectividad de su nuevo hechizo, pero estaba demasiado concentrado en ponerse de pie y alejarse del demonio rosa lo más rápido posible. La cabeza le palpitaba de pánico, dolor y adrenalina. La tráquea le dolía muchísimo y el brazo derecho le quemaba de dolor, pero apenas lo notaba. Su instinto de lucha o huida le permitía ignorar cualquier cosa que no fuera mortal en ese momento. Señor Roswaal. ¿Por qué me detiene? Ahora, Subaru tosía y jadeaba, pero podía oír perfectamente a su maestro. En cuanto lo hizo, una mueca de rabia se dibujó en su rostro. Mi inocencia. Lo absurdo de todo esto. Tienes que estar jodiéndome. Los numerosos malentendidos. ¿Crees que planeé todo esto? ¿Crees que quería que Ren, Emilia y Petra terminaran así? Las horribles visiones que había presenciado. Casi me cortan por la mitad, los días que pasó aquí. Me maldijeron y ni siquiera lo sabía, la ignorancia que llevaba en este mundo. Casi me decapitan, la sensación de la muerte arrastrándose sobre su piel una y otra vez. Tuve que ver a las personas que me importan resultar heridas una y otra vez mientras yo permanecía impasible sin hacer nada. Todo eso estaba aplastando la psique del niño, pero allí estaba su maestra, castigándolo por cosas que posiblemente no podría haber sabido. Y lo peor de todo es que sigo sin saber qué demonios está pasando. Todos saben lo que están haciendo. Todos sabían exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Mientras tanto, yo he estado dando puñetazos al aire intentando comprender todo lo que es sentido común para ustedes. Era el más débil, el más ignorante. No tenía ninguna cualidad que lo redimiera, salvo su tenacidad superior a la media. Sin embargo, una vez más, se le impusieron expectativas imposibles. Es un milagro que haya llegado tan lejos. Se agarró la cabeza con la mano izquierda como respuesta a la inmensa frustración. Soy tan débil, tan inútil.
Así que, por favor, dime, golpeó su mano contra la pared cercana mientras gritaba a todo pulmón. ¿Qué carajo esperabas que hiciera? Su voz se quebró y se quebró mientras vertía cada pensamiento tóxico que nublaba su mente. Los ojos de Ram se abrieron en conflicto ante las palabras desesperadas del chico, mientras que el rostro de Roswaal volvió a su forma neutral. Eres un chico verdaderamente enigmático. Tienes el poder de cambiar el mundo si así lo decides, pero te crees incapaz de nada. Con esas palabras agarró la mano de Ram. Hazte la víctima todo lo que quieras, pero ambos sabemos que podrías haber evitado esto. Con pasos lentos y deliberados, pasó junto a Subaru junto a Ram y comenzó a caminar hacia la puerta. Sabes exactamente lo que tienes que hacer. Simplemente te falta la determinación para llevarlo a cabo. Sin siquiera mirar al chico, el excéntrico hombre y conflictuado Oni procedió a abandonar la habitación. Subaru simplemente se quedó allí, sin siquiera pestañear. Desde fuera, se podría suponer que miraba a la criada postrada en cama con quizás culpa, conmoción o ira, pero no era nada de eso, al menos no directamente debido a ella. Si acaso, estaba mirando más allá de ella. Mirando hacia un vacío infinito. ¿Cómo puede uno siquiera procesar lo que acaba de oír? Sin duda era el más débil allí, pero uno de los hombres más fuertes que conocía, su maestro, creía que podía cambiar todo esto. De alguna manera, sus pequeñas manos podrían mantener a todos a salvo. De alguna manera podría haberlo evitado. De alguna manera podría ser realmente como, papá. Finalmente, fijó sus pupilas en las mujeres dormidas mientras murmuraba el nombre de la persona a la que había decepcionado. Alguien a quien ansiaba emular con todas sus fuerzas. Mamá, giró sobre sus talones y salió de la habitación. Murmurando el nombre que más respetaba en su antiguo mundo. La persona con la que más quería reconciliarse. Beako, Ren, Felt, Rein, murmuró los nombres de todos los que había conocido hasta el momento. Cada uno tenía algo que aportar. Algunos eran poderosos. Algunos eran inteligentes. Algunos eran astutos. Todos eran capaces de muchísimo más que él. Todos en la posición de Subaru habrían hecho muchísimo más. Ya no era autodesprecio, sino un simple hecho. Su presencia no significaba nada y seguiría haciéndolo mientras él lo permitiera. Petra, por eso no podría aceptarlo. Si de verdad podía evitar la muerte de esa chica. Si de verdad podía salvar a todos, tenía que intentarlo. Tenía que ser mejor, si no por sí mismo, por Emilia Sanma, su ti. Gracias Ram. El silencio se apoderó del comedor. La atmósfera tensa era evidente, pero nadie estaba dispuesto a reconocerla. Beatrice, Ram, Roswaal y Emilia estuvieron presentes para discutir sus próximos pasos. Han surgido numerosos problemas desde el ataque a la mansión, y todos se abordarán durante la reunión. El primero fue el control de daños. Necesitaban calcular el número total de víctimas y estimar los daños materiales causados por el asalto. Una tarea bastante sencilla, pero sin duda la más agotadora emocionalmente, sobre todo para Emilia. Enfrentarse a los aldeanos por primera vez fue bastante duro, pero hacerlo por los fallecidos, por las personas que podría haber salvado, fue devastador. La segunda tarea sería una investigación exhaustiva de la zona. Habían pasado 2 días, pero existía una pequeña posibilidad de que hubiera atacantes acechando para emboscarlos en cualquier momento. Con la clarividencia de Ram, la maniobrabilidad aérea de Roswaal, el sentido del maná de Beatrice y la capacidad de Put para leer las emociones, encontrar cualquier amenaza persistente sería tedioso, pero no imposible. La tercera y última tarea sería informar de todo lo ocurrido a los caballeros reales de la capital. Fue unánime entre todos, incluida Emilia. No había forma de salvar las apariencias cuando había invasores extranjeros involucrados, y mucho menos una Valkyrie. Claro que habría que omitir algunas cosas, como la mención de mamá, ya que podría estar relacionada con Elsa y, por consiguiente, daría lugar a una investigación sobre su conexión. Aunque no es necesariamente malo, si esto llevara a la implicación de Felt y, por consiguiente, de Reinhard, este último tendría que denunciar todo lo ocurrido ese día, incluyendo el robo de su insignia por parte de otro candidato. Esta fue solo una de las muchas minas terrestres que Emilia había evitado gracias al consejo de Roswaal.
Debo decir que las cosas se ven terriblemente sombrías en este momento. El mago de la corte estaba sentado al frente de la mesa rectangular con las manos entrelazadas bajo la barbilla. Una sonrisa despreocupada adornaba su rostro, un marcado contraste con la atmósfera sombría. Ya basta de tu palabrería sobre ídolos, payaso. Si eso es todo, entonces estaré vigilando constantemente el dominio de Matters. El gran espíritu miró a Roswell con una actitud enfermiza, sin obtener más que un encogimiento de hombros del indiferente mago de la corte. Betty, no, dijo tontamente. Me encargaré de rendir homenaje a la Villa Arlan y a sus difuntos recientemente. Entonces yo, Emilia Sama, te quedarás dentro de la mansión por el tiempo junto a Ram. Su intento de contribuir de manera significativa fue frustrado por el excéntrico mago de la corte. Admito que has demostrado una gran aptitud para gobernar. Beatrice me contó cómo defendiste la mansión mientras yo no estaba. De no ser por ti, la situación podría haber sido mucho peor. Entonces déjame ayudarte. Sin embargo, sus ojos se volvieron agudos, provocando un ligero grito de Emilia. No estás en condiciones de correr ningún peligro. Luchaste con valentía, pero todos tus esfuerzos serían en vano si perecieras. Eres el rey de este tablero. Un rey no necesita luchar cuando tienes muchas piezas a tu disposición. Y tenía las manos atadas. Quería ayudar en todo lo posible, pero su padrino tenía razón en cierto sentido. No estaba de acuerdo con su analogía de que ella era la pieza más importante, pero sacrificar su vida ya no era una opción. No solo porque devastaría a Puck, sino simplemente porque estaría mal en todo sentido. Entiendo, Roswell. Te deseo suerte. Y a Beatrice. Por favor tenga cuidado. Soy demasiado mayor para que te preocupes. Emilia arqueó una ceja confundida, pero luego recordó que la niña probablemente era la mayor. Con un breve asentimiento, se disculpó y se dirigió a su habitación, seguida de cerca por Ram. Con muchos pensamientos aún rondando su mente, solo podía rezar por la seguridad de Roswell y Beatrice. Emilia no sabía por dónde empezar. Ni siquiera sabía cómo procesar qué hacer a partir de ese momento. Nunca en su vida había cuestionado su propia determinación de esta manera. Mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación temporal, no pudo evitar preguntarse cuál sería su siguiente paso. Todo era tan simple hace solo una semana. Estudiar para la selección real, obtener apoyo para su candidatura, obtener la sangre del dragón divino al convertirse en reina y descongelar a la gente dentro del bosque helado. Bueno, simple puede que no haya sido el mejor término, no obstante era un plan sólido. Uno en el que confiaba en verlo hasta el final. No necesariamente con éxito, pero al menos hasta el amargo final. Ahora, después de escuchar las palabras de Puck y lamentarse en esa horrenda noche, su determinación comenzaba a flaquear. Emilia Sama, ¿estás bien? Parece que estás pasando algunas dificultades. Emilia dio un respingo al oír la voz de la criada. Estaba tan callada que era fácil olvidar que no estaba sola en ese momento. No, estoy bien. Solo, suspiro. Lo siento, es que tengo muchas cosas en la cabeza, eso es todo. Entiendo que si necesitas mi ayuda para escoltarte, no dudes en pedirla. Sé cierto, gracias. Emilia se detuvo de nuevo y comenzó a mirar a la criada. Su mente estaba en 1000 lugares a la vez, pero lo menos que podía hacer era darle el pésame a quien sufría tanto como ella. Lo siento, por lo que le pasó a Rem. Ella me salvó la vida ese día y le estaré eternamente agradecida por ello. La mirada de Rams ni siquiera levantó una ceja ante la disculpa. No te preocupes. Rem simplemente cumplía con su deber como sirvienta del dominio de Matters, no esperaba menos de ella. Emilia estaba perpleja por la sequedad de su respuesta, pero técnicamente no había nada fuera de lo común en su forma de hablar, así que no tenía sentido insistir. Aún así, la profesionalidad con la que se había comportado con todo el asunto la inquietaba un poco. Subaru dijo que se estaba tomando muy mal la condición de Rem, así que fue desconcertante verla actuar como si nada hubiera cambiado. Ya veo, todavía le debo una gran deuda. Le debes mucho más que eso. Lo siento, ¿dijiste algo? Ram estaba contando las tareas que tendré que reprogramar ya que la asistencia de Subaru ya no se tendrá en cuenta.
Al escuchar su nombre, una oleada de emociones invadió la mente de la chica. Duda, arrepentimiento, frustración y, sobre todo, culpa por haberlo puesto en esa situación comprometedora 2 días atrás. Alejó estos sentimientos por dentro mientras surgían preguntas tras preguntas. ¿Qué quieres decir con eso? Ahora que lo pienso, ¿dónde estaba Subaru durante la reunión? La frente de Ram se frunció ligeramente. Si me preguntas, Ram, esos no lo saben. Habría asumido que te había dicho su paradero. No nos fuimos en los mejores términos, de todas formas, estoy segura de que está bien. Como usted diga, Emilia-sama. Tras esa rápida evaluación, su preocupación por Subaru estaba presente, pero era evidente que no corría peligro. Si estaba en la mansión, estaría bajo la protección de Beatrice, y si estaba fuera, seguramente estaría bajo la atenta mirada de Roswell. En fin, había preocupaciones mayores en ese momento, mientras planeaba su próximo paso. Además, estaba el hecho de que, jadear. Emilia se agarró el pecho al sentir que algo tiraba de él con la fuerza de un canino. Sus sentidos estaban en alerta máxima mientras comenzaba a atar cabos con aquella sensación asquerosamente familiar. Emilia-sama. Ram, tenemos que encontrar a Subaru ahora mismo. Espera, Emilia-sama. ¿Dónde estás? La palabra de la criada cayó en oídos sordos. Su simple hazaña casi abolló el suelo con lo rápido que corría. No sabía a dónde iba. Solo que necesitaba estar afuera. El único pensamiento racional que la semielfa pudo reunir fue que, a pesar de la fuerza del tirón en su pecho, aún podía sentir que él estaba lejos por alguna razón desconocida. ¿Era instintivo o quizás una consecuencia de su maldición? Una pregunta que solo duró un segundo en su mente mientras el miedo comenzaba a calar hondo en sus huesos una vez más. No ocurrida esa noche. Otro pensamiento fugaz que se esfumó con la misma rapidez con la que llegó. Ahora mismo solo tenía una prioridad. Por favor. Con nada más que la ropa que llevaba puesta y un cristal en el bolsillo, Emilia corrió hasta que el amplio bosque la envolvió junto a la muy confundida criada. Por favor, no otra vez.